Y vamos a retomar el progresismo, ¿no? La génesis del progresismo, porque es importante saber de dónde surge este conjunto de ideologías, con este conjunto de agendas que tanto daño están haciendo a nuestras familias. Y les comentaba entonces lo importante que era repasar un poco la historia. Revisando la historia vamos a entender mejor cuáles son las motivaciones, cuáles son los alcances, cuáles son los posibles impactos de esta ideología que hoy está afectando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros países. Y me quedé en el bloque pasado, me quedé en el siglo XX, en la década de los 90, con los avances tecnológicos y especialmente el surgimiento del Internet. ¿Por qué es importante el surgimiento del Internet? Porque permite interconectar al mundo en una manera simultánea. Es decir, se acelera el proceso de globalización de manera radical. Es una innovación radical la Internet. Permite conectar sistemas políticos, económicos, financieros. Permite también conectar sistemas legales. Es decir, hay una interconexión gradual del mundo. Y esto obviamente, para quienes controlen estas tecnologías, les entrega o les otorga muchísimo poder. Pero no todo es tecnología. Uno tiene que entender que los cambios no solamente ocurren por la tecnología, sino que también por las ideas. Y de hecho quisiera hacer una pequeña observación. Nunca menosprecien el poder de las ideas. Si los venezolanos viven como viven, si los peruanos vivimos como vivimos, si en Estados Unidos, en Corea del Norte y en Cuba los sistemas de vida son distintos, es precisamente por el poder de las ideas. Así que es importante entender de dónde surge esta idea progresista. Les comentaba entonces, en 1998 surge una obra publicada por un sociólogo británico que se llama Anthony Giddens. Anthony Giddens, un catedrático de la London School of Economics, una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra, y este libro que publica Giddens se titula La Tercera Vía. ¿Por qué se llama La Tercera Vía? Porque en ese momento existían más o menos dos bloques o dos formas de ver la economía. Por un lado, el modelo capitalista, que en la Guerra Fría había sido representada por los Estados Unidos, esta democracia liberal, capitalista, y por otro lado, la ideología socialista, ¿no? Que era una especie de remanente de lo que había dejado la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética. Es un estado inferior de lo que hoy se conoce como el comunismo. Lo que hizo Giddens fue recoger lo mejor, supuestamente, de la economía de mercado y lo mejor del socialismo, para tratar de fusionar este concepto de economía con justicia social. Es decir, un modelo de derecha, pro mercado, pro economía, y un modelo de izquierda, pro sociedad, pro colectivo. Se fusionan en esta tercera vía y dan origen a esta economía con justicia social, lo que Giddens define como el centro radical. ¿Ok? Este centro radical también se conoce como nuevo progresismo. Ya no estamos hablando del progresismo del siglo XIX en Estados Unidos, sino estamos hablando de un progresismo que surge de la academia, de la universidad, y que va a utilizar diferentes plataformas políticas y diferentes plataformas multilaterales, especialmente todos los organismos multilaterales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando del Banco Asiático, Organización Mundial de la Salud. Todos los organismos internacionales van a ser permeados por esta nueva ideología, este nuevo progresismo, este centro radical. ¿Qué es lo que señala Giddens en este libro y por qué es tan importante? Fíjense, 1998, en esta tercera vía Giddens empieza a hablar de la necesidad de proteger el medio ambiente, recogiendo la tradición del progresismo primigenio de los Estados Unidos. Surgen palabras como empoderamiento de las ONGs, empoderamiento, el poder de las organizaciones no gubernamentales o las ONGs, el concepto de familias democráticas. Gradualmente, sutilmente se empieza a redefinir el concepto de familia. Igualdad de género, no es un tema actual, ya Giddens empieza a hablar de esto en el año 98. Igualdad como inclusión, el concepto de diversidad, la celebración del multiculturalismo, la aldea global, es decir, todos los temas que hoy están en vigencia promovidos por el progresismo, este centro radical, ya habían sido planteados en 1998 por Anthony Giddens. ¿Quiénes fueron los principales proponentes desde lo político, los principales impulsores de este progresismo moderno? Desde los Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton, qué sorpresa, del Partido Demócrata, y del lado del Reino Unido, el primer ministro Tony Blair, líder del Partido Laborista en ese momento. Finalmente son ellos los principales promotores
de la agenda progresista moderna, de este centro radical que en esencia es tecnocrático. Muy importante, les había dicho que el progresismo primigenio había puesto a la ciencia y la tecnología como principales instrumentos de reforma. El progresismo moderno de Giddens también posiciona a la ciencia y la tecnología como principales instrumentos de reforma. Reforma en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, todo utilizando como instrumento de cambio la tecnología y la ciencia. Esto se acelera o se magnifica también desde el 2000 a la fecha con el surgimiento de las tecnologías convergentes. ¿Qué son las tecnologías convergentes? Estamos hablando de la inteligencia artificial, de la edición genética, la biotecnología, la nanotecnología, la computación cuántica, tecnologías que en su momento explicaré, hoy solamente las voy a mencionar, pero que aceleran los procesos de cambio, que convierten la tecnología en un instrumento de poder enorme. Esto lleva a este nuevo progresismo a establecerse como un centro radical tecnocrático. ¿Y qué empieza a pasar con sus proponentes? Empiezan a ocupar las burocracias internacionales. Son los que empiezan a trabajar en los organismos internacionales, que son capacitados en las universidades más importantes del mundo. Harvard, Princeton, Stanford, Yale, en Inglaterra, Cambridge, Oxford. Todas estas universidades empiezan a sembrar en sus alumnos las ideas progresistas modernas, las ideas de tecnocracia, las ideas de globalismo, las ideas de diversidad e inclusión. Y son estos profesionales jóvenes los que empiezan a ocupar los organismos multilaterales. Ahora ustedes van a decir, ¿pero qué importancia tiene esto? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, con el Perú, con la famosa ideología de género? Los paquetes legislativos, las políticas públicas que son diseñadas, no son diseñadas en nuestros países, son diseñadas por organismos multilaterales y son impuestos sobre la voluntad de nuestros países. Esta génesis no es de hoy, como les decía, ya tiene más de 25 años. Así surge entonces el concepto de tecnocracia globalista, que está enquistada en los organismos multilaterales, en los organismos internacionales, que son los que hoy ponen presión a nuestros países para aceptar una serie de reformas que nosotros no queremos. A esto se le conoce como la revolución progresista y se manifiesta de diferentes formas, a través de agendas. En el caso de Naciones Unidas, la Agenda 2030, y en el caso del Foro Económico Mundial, la Cuarta Revolución Industrial. Son distintas plataformas políticas y son distintas agendas, pero apuntan hacia lo mismo, la imposición de una forma de ver el mundo, la imposición de una organización global a nivel social, a nivel económico, que busca suprimir nuestras libertades con el canto de la diversidad, de la inclusión y la igualdad, que no son conceptos, como ya vieron, modernos, sino que hace más de 25 años Anthony Giddens ya había propuesto. Y por eso es que entro ya a otra parte, en la necesidad de decirles qué es lo que va a pasar con este programa y cómo lo vamos a organizar. Les definí progresismo porque encuentro que es importante que conozcamos quién es el enemigo, cuál es el enemigo. Tenemos que identificarlo perfectamente. Ya sabemos de dónde surge, ya sabemos dónde se ubica. Pero hablamos de una revolución progresista. Y creo que es importante introducir el concepto de revoluciones. El concepto de revoluciones va a ser el concepto que va a liderar la temática de esta primera temporada de Ecos del Saber. Y he creído conveniente tratar este tema porque, nuevamente, conociendo nuestra historia vamos a entender qué es lo que está pasando ahora. Cuando se habla de revolución, uno puede entender múltiples cosas. Podemos hablar de una revolución de carácter político, una revolución social, una revolución industrial, una revolución tecnológica. Finalmente, a lo que hace alusión es a un cambio súbito, un cambio radical, un cambio fundamental, que nace en cualquiera de estos órdenes, que reemplaza un orden existente por otro completamente nuevo. ¿Qué es lo que motiva las revoluciones? Los orígenes son distintos. Puede ser por corrupción, puede ser por casos de opresión, por incompetencia, puede ser por una serie de eventos que motivan a la gente a cambiar las estructuras vigentes. Ahora, el problema de las revoluciones es que sus cambios no son solamente breves, sino que son temporales y permanentes. Cuando tenemos revoluciones, debido a la destrucción enorme que se genera, al cambio, a la suplantación de un modelo antiguo por un modelo nuevo, esos cambios son perdurables y van a tener un impacto directo en nuestras vidas. Por eso les decía,
¿Cuál es la importancia de hablar de la primera revolución industrial o de la segunda revolución industrial? Lo importante es que estos fenómenos que tuvieron lugar en partes muy lejanas de nuestro país generaron un impacto directo en nuestra patria. Cuando hablamos de una, por ejemplo, revolución política, estamos hablando de una revolución en la cual un orden, una forma de gobierno, un sistema de gobierno, una estructura administrativa es reemplazada mediante métodos violentos por otra en ciernes. Aquí tenemos ejemplos: la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique. Todas estas las vamos a ver en esta temporada de Ecos del Saber. También tenemos revoluciones económicas, ¿no?, donde hay un cambio estructural en las formas de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. Grandes revoluciones económicas, una motivada por la primera revolución industrial, como les explicaba, ni más ni menos que el surgimiento del modelo capitalista moderno. Ese es un cambio importantísimo. Hoy estamos viviendo otro cambio, otra revolución económica y tecnológica, la cuarta revolución industrial, que ya está volviendo de manera gradual, ¿no? Está exiliando, está jubilando al modelo económico vigente. Gradualmente estamos pasando a un modelo económico más automatizado, más digitalizado, donde la economía física está dando paso a la economía digital. Tenemos también revoluciones sociales, donde se alteran las estructuras, ¿no?, las clases, las jerarquías de una sociedad. Revoluciones culturales. Piensen en la revolución cultural china de Mao Zedong, ¿no?, en el siglo pasado. Las revoluciones culturales son particularmente importantes, porque no solamente cambian la infraestructura o cambian la forma en la que producimos. Más importante aún, buscan cambiar nuestros principios, nuestras normas, nuestros valores, nuestras creencias. Son las revoluciones que tienen los cambios de mayor permanencia, de mayor temporalidad. Son los cambios más radicales. La revolución progresista hoy no solamente es una revolución tecnológica o una revolución económica, es ante todo una revolución cultural. Y por extensión, y ya lo veremos más adelante, una revolución antropológica. Esto significa que ya ni el ser humano está a salvo de las transformaciones, porque gracias a estas tecnologías convergentes que les comenté, podemos ya empezar a manipular nuestra esencia, nuestra naturaleza. Y no es ciencia ficción pensar que a través de estas manipulaciones el ser humano podría alterar no solamente la especie humana, sino otras especies de manera irreversible y para siempre. ¿Ok? Y finalmente, revoluciones tecnológicas. No es preciso decir que las revoluciones se marcan de una manera tan compartimentalizada, es decir, cuando hablamos de una revolución industrial, estamos hablando de una revolución política. Generalmente lo político, lo industrial, lo tecnológico, lo económico, lo social, se superponen, se combinan, pero podemos encontrar ciertos matices, ciertas características que sí permiten, vamos a definir una serie de patrones de cambio. Retomamos entonces esta idea del progresismo. ¿Por qué era importante hablar del progresismo? Porque tenemos que identificar al enemigo. El enemigo tiene una agenda y esa agenda tiene múltiples cabezas, ya se las había comentado. ¿De dónde surge y cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son los símbolos que lo representan? En este momento el progresismo internacional está representado por la bandera arcoíris. La bandera arcoíris no es la bandera del movimiento LGBT solamente. La bandera arcoíris flamea en Londres, en Sudáfrica, en Berlín, en Buenos Aires, en todas partes ustedes van a encontrar ese símbolo multicolor. Esa es la bandera del progresismo globalista. Ahora ya entienden finalmente por qué se llama progresismo y por qué globalista. Apela a una idea de progreso. Pero es una idea de progreso desprovista de Dios, es una idea de progreso material, una idea de progreso donde el criterio de utilidad probablemente sea lo más importante. Una idea de progreso que, vamos a decir, resalta el carácter racional del ser humano. Básicamente una idea de progreso en la cual se intenta construir un paraíso terrenal sin contar con la presencia de Dios, sin esa dimensión trascendental. Les mencionaba también que en estos procesos, ¿no?, históricos que han dado génesis al progresismo, lo que ha ocurrido generalmente ha sido cambios de modelos económicos, cambios de modelos políticos. Pero hoy estamos frente a una amenaza mucho más importante. El progresismo globalista ha dado un paso más allá. Ya no solamente busca transformar los modelos económicos del ser humano o sus formas de gobierno, sino que busca transformar al ser humano en sí mismo.
es un cambio de origen antropológico, es una revolución antropológica. Me van a decir, pero ¿cómo se entiende eso? ¿Qué significa eso? Les mencionaba las tecnologías convergentes, ¿no? Como la inteligencia artificial, la edición genética. Son tecnologías que son capaces técnicamente de modificar la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, ¿no? La combinación de genes de diferentes especies para crear quimeras. No es que se estén haciendo experimentos a nivel masivo, pero ya están ocurriendo. O por ejemplo, no sé si hayan visto, o hayan escuchado hace poco, el trasplante de un corazón ¿no? cultivado en cerdo en un ser humano el año pasado, o recientemente el trasplante de un riñón a un ser humano, pero un riñón que no había sido otorgado por un donante, sino que había sido obtenido de un cerdo genéticamente modificado. ¿Qué tipo de preguntas nos abre este cambio, ¿no? En el cual nosotros empezamos a ver que nuestra naturaleza puede ser afectada de la mano de la biotecnología? Cuando pensamos, por ejemplo, que podríamos fusionarnos con partes robóticas, parece ciencia ficción, pero no lo es. Ya el mundo está caminando hacia ese lado. Entonces, vemos que nuestra naturaleza, lo que somos como seres humanos, está viéndose afectado. ¿Cuáles serían los peligros de eso? Pónganse a pensar solamente, si es que nos ponemos en un plano de ciencia ficción, porque hoy, hasta el momento, por lo menos no se ha expuesto un caso abierto de cyborgs o cosas por el estilo, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, mañana en las noticias anuncian que surgió el primer perro hombre? O que tenemos el primer hombre cyborg, mitad máquina, mitad ser humano. Obviamente hoy parece absurdo, pero el mundo camina hacia esa dirección. Hacia esa dirección nos quiere llevar el progresismo. El progresismo quiere no solamente fundar un nuevo orden, sino que quiere crear un nuevo hombre. Y parte de ese cambio pasa por redefinir y reconfigurar al ser humano. Dirán, ¿por qué entonces este concepto de redefinición? Bueno, piensen por ejemplo que hoy ya no sabemos, o bueno, especialmente los jóvenes, no saben qué es un hombre, qué es una mujer. Existen los hombres trans, las mujeres trans, los transedad, los transespecie, gente que se cree de otras especies, no sabe si es ser humano o no, que piden ser tratados por médicos veterinarios y no por médicos humanos. Uno dice que absurdo, y lo es. El problema es que al redefinir todo el concepto de ser humano, abres la posibilidad para redefinir también su naturaleza. Si estamos viendo las etapas iniciales de estos cambios, por ejemplo, estos hombres que se sienten mujeres, van al médico, se hacen una cirugía de reafirmación de género, que así se conoce, una famosa faloplastía o una vaginoplastía, donde se amputan el pene y se les forma una vagina artificial. ¿Cómo se ha logrado eso? A través de la tecnología. Y a eso se le llama progreso. Y a eso apunta el progresismo moderno. No solamente a redefinir el entorno, sino a redefinir el ser humano. Si tú lo redefines conceptualmente al hombre, lo puedes modificar inicialmente en su naturaleza y después también modificar su condición o experiencia de vida del ser humano. Explico muy sencillamente. Si un hombre deja de ser hombre y puede ser una mujer, y una mujer deja de ser una mujer y se convierte en un hombre, ¿qué pasa con el concepto de familia? El concepto de familia surge entre la complementariedad natural entre un hombre y una mujer con la capacidad de procrear. Pero si yo altero estas funciones, el concepto de familia deja de ser útil, deja de ser relevante. Ya no es un concepto que surge de la naturaleza. Podría entrar a crear, por ejemplo, familias transespecie, o familias multiespecie, o familias multiparentales, donde los niños pueden ser adoptados por 2 hombres, o por 3 mujeres y un hombre, o por 2 mujeres trans y una mujer. Rompemos completamente la estructura social, ¿no? La estructura que ha permitido al ser humano sobrevivir en estos tiempos. El ataque principal a una de las instituciones más importantes de la historia, que es la familia. Ese es el problema del progresismo, es que no solamente apunta a cambiar el orden político, económico, a generar esta reforma mediante ciencia y tecnología, sino que busca afectar al ser humano en su naturaleza. Si afectas al ser humano en su naturaleza, afectas la experiencia de vida de ese ser humano. Los hombres y mujeres somos iguales, pero también somos complementarios y hay diferencias biológicas, fisiológicas, anatómicas, que son evidentes. Un hombre no experimenta el mundo como una mujer. Y un niño no experimenta el mundo como un anciano. Si nosotros redefinimos lo que significa ser hombre, ser mujer, ser joven, ser anciano, redefinimos también
la experiencia, la forma como ese ser humano vive el mundo. Y esto obviamente también va a tener un impacto en las instituciones, en la forma como ese ser humano, recogiendo esa naturaleza y esa experiencia de vida, se organiza en sociedad. A todos estos elementos, y esto es lo que define, ¿no?, a un ser humano, no solamente es su anatomía, su genética, su biología, que son particulares y específicas, ni tampoco sus comportamientos, que se diferencian de los comportamientos de un perro, de un pez, de una rana. Somos distintos. Hay un tercer elemento que nos hace distintos. A partir de esta naturaleza y esta condición surge la dimensión trascendental. Los seres humanos somos seres que creemos, no solamente somos materia, somos seres que creemos, esa necesidad de creer. Creemos en Dios, incluso los ateos creen que no creen. Todos creemos, y esa es una inclinación muy humana. El progresismo lo que busca es eliminar esa dimensión trascendental. ¿Por qué? Porque esa dimensión trascendental te une a Dios. El problema de Dios es que Dios, a través de la religión, nos aporta valores absolutos. Y el progresismo no puede nadar en un océano de absolutos. Para el progresismo todo tiene que ser relativo, todo tiene que ser reinterpretado. Un absoluto sería decir que, por ejemplo, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Eso impediría, por ejemplo, que un plan de transformación del ser humano pase por alterar esa anatomía para convertirlo en algo que no es. La religión reconoce esos valores, esas realidades objetivas biológicas. Con el progresismo se busca romper eso. Y por eso es que el cristianismo es vamos a decir, uno de los principales enemigos, si no el principal enemigo del progresismo. Y por eso van a ver que en diferentes países del mundo se queman iglesias, se queman templos, se persigue a cristianos. ¿Por qué? Porque son el gran dique de contención contra el progresismo. Todos estos ataques, estas restricciones a la religión no son gratuitas. El progresismo globalista las persigue. Para no hablar en abstracto, tendríamos que decir cómo los identificamos. Les dije ya, los organismos multilaterales, ONU, todo el sistema de Naciones Unidas, todos los organismos multilaterales, las fundaciones deportivas, las grandes universidades, las organizaciones sociales, las ONGs, ¿no?, los gobiernos nacionales que han sido sometidos a esta agenda internacional, atacando constantemente la identidad del ser humano. Esa identidad que no solamente es una identidad anatómica, sino también es una identidad que se define en la relación que tiene el ser humano con Dios. Lo que estamos viendo entonces es un ataque, y por eso surge este programa. La idea es que ustedes entiendan por qué nos están atacando, por qué es lo que están buscando, que sus fines realmente son perversos. Tenemos que detener estos ataques y saber cómo defendernos. Así que espero que en esta primera etapa haya quedado claro qué significa el progresismo, cómo surge y finalmente cuáles son los objetivos, a qué llegamos finalmente con esto. Las conclusiones son que el progresismo no es un fenómeno vamos a decir, reciente, es un fenómeno de más de un siglo de duración, que tiene una fuerte raigambre científico-tecnológica que desplaza al cristianismo, desplaza la figura de Dios, porque quiere convertir al ser humano en Dios, que es un movimiento que no busca la integración, sino que busca la hiperfragmentación. Es un movimiento que no se motiva por criterios de solidaridad, de compasión, de amor, sino sobre criterios de eficiencia. Y ya vamos a explicar un poco más adelante los conceptos de utilitarismo, de hedonismo, de racionalismo, materialismo en las futuras entregas de Ecos del Saber. Así que no sé qué podríamos ver ahora. Por comentarles también que a partir de la próxima semana vamos a empezar con la revolución científica. Revolución científica es el próximo programa.